Buen día. Buenas, ¿cómo están? Hello. ¿Cómo andan? Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado ayer. Antes de continuar, ¿se acuerdan que ayer yo les comenté que el músculo esquelético, nosotros vamos a estudiar una droga que son las benzodiazepinas, el clonazepam y el lorazepam? Justo cuando estábamos hablando de ese tema, me habían preguntado si la fluoxetina era lo mismo. Yo no me acordaba. La fluoxetina también se utiliza como antidepresivo, al igual que las benzodiazepinas, pero tiene un mecanismo de acción diferente, ¿está? Como había dicho ayer, inhibe la recaptación de serotonina, o sea, hace que la serotonina permanezca más tiempo en el espacio sináptico, y ustedes recuerden que altos niveles de serotonina justamente son los que evitan la depresión, lo que provocan felicidad, podríamos decir así, ¿está? Así que se utilizan para las mismas cosas, pero no tienen el mismo mecanismo de acción, ¿está? Esa era una de las dudas que tenía. Ahora sí, podemos continuar donde nos habíamos quedado. A ver, preguntitas. Buenas, buenas. Acá andamos, ando bien. Ya no tengo más fiebre, pero la voz nomás me cambió un poquito, pero bueno. Nos tenemos que aislar una semana hasta que se nos pase el COVID. No sabemos cómo nos contagiamos, así que bueno. Pero bien, bien, así que voy a estar acá aislada para darles clases. Entonces, recuerden que ya terminamos de ver todo potencial de acción, vimos potenciales electrotónicos, así que lo último que nos faltaría ver para terminar con potencial de acción es cuáles son los factores que modifican la velocidad de conducción del impulso nervioso a lo largo del axón, o sea, a lo largo de los nervios. Sin estudiar este tema que vamos a ver ahora, uno más o menos ya sabe. ¿Qué les había dicho yo, o qué dice el Constanzo, sin haber estudiado esto que vamos a ver ahora? Dijimos que los nervios que tienen mielina transmiten más rápido, o tienen mayor velocidad de conducción, que los que no tienen mielina. Fíjense, una de las cosas que ya sabíamos. Y otra cosa, también dijimos que los nervios que tienen mayor diámetro, ¿está? Al corte transversal, mayor diámetro, son más gruesos, transmiten más rápido o tienen mayor velocidad de conducción que los que tienen menor diámetro. Entonces, fíjense que ustedes ya saben que esos son los factores que me van a modificar la velocidad de conducción. Pero bueno, el profe lo dice más difícil, y bueno, lo tenemos que estudiar así, porque ahora en el recuperatorio preguntó uno de estos factores, ¿está? Así que empecemos viendo lo que ya saben ustedes, pero de manera más difícil, digamos. Así que veamos cuáles son los factores determinantes o los factores que me van a modificar la velocidad de conducción del impulso nervioso a través de los nervios, es decir, a través de los axones. Uno de los factores son dos factores. La constante de tiempo, también llamada tau, ¿tá? Acuérdense, tiempo, y la letra es tau. Y después tenemos la constante de longitud. Acuérdense, la L de longitud es la misma letra que la representa, que es lambda, ¿está? Así que esos son los dos factores. El profe en el examen lo pregunta como constante tau o como constante lambda, así que tengan cuidado con eso. Empecemos primero por la constante de tiempo, que se simboliza con la letra griega tau, que esta es la letra, ¿tá? Fíjense. ¿Qué es la constante de tiempo tau? Vamos a decir que es el tiempo que transcurre luego de la inyección de corriente para que se produzca el 63% del potencial de acción. ¿Qué significa esa definición que tienen ahí? Bueno, es justamente el experimento que hicieron los fisiólogos en un nervio. Lo que ellos hicieron fue, ¿se acuerdan el mismo nervio de una neurona de calamar? Bueno, en ese mismo nervio ellos inyectaron una corriente de sodio. Corriente se refiere a corriente de unión. Inyectaron sodio y veían cuánto tiempo tardaba en despolarizarse el 63% de la membrana. Eso es lo que dice ahí, ¿está? Entonces, básicamente, ¿qué estaría indicando la constante de tiempo o tau? Indica cuánto tiempo tarda en despolarizarse la membrana plasmática,
cuando entra sodio, o cuánto tiempo tarda en repolarizarse la membrana plasmática cuando sale potasio. ¿Está? La velocidad con la que se despolariza. Así que, ¿qué es lo que tienen que recordar de esto? Es que la constante de tiempo es inversamente proporcional a la velocidad de conducción. ¿Por qué? Por lo que les puse acá. Fíjense, cuanto más tiempo tarda, cuanto más rápido se despolariza la membrana, significa que lo hace en menor tiempo. O sea, más rápido significa el menor tiempo, el menor tau. Eso me indica gran velocidad de conducción. Así que, básicamente, un bajo tau, o sea, una baja constante de tiempo, significa que la membrana se despolariza rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de conducción es alta. Por otro lado, si una membrana plasmática se despolariza lento, eso significa que tarda más tiempo en hacerlo. O sea, tiene mayor tau, mayor constante de tiempo. Eso me estaría indicando menor velocidad de conducción. Entonces, piénsenlo de esta manera. Las fibras mielínicas, o A, recuerden que son las que tienen mayor velocidad de conducción. O sea, si lo piensan de esta manera, son las que tienen bajo tau, o sea, baja constante de tiempo, porque se despolarizan rápido. El impulso se conduce rápido. Por otro lado, las fibras amielínicas, recuerden que dijimos que su velocidad de conducción era baja, o sea, van a tener un alto tau, o sea, tardan más tiempo, acuérdense que tau es tiempo, tardan más tiempo en despolarizarse, es decir, en conducir el impulso nervioso. Así que fíjense, era lo que ustedes ya sabían con un término difícil, digamos. Pero bueno, hay que aprenderlo. Así que este es el gráfico que se hizo durante el experimento para representar lo que les estoy diciendo. Fíjense que en la parte horizontal del gráfico se representa el tiempo en milisegundos, porque recuerden que un potencial de acción nervioso duraba 1 a 2 milisegundos. Y fíjense, en la parte vertical se representa el voltaje en porcentaje, ¿está? Del 0 al 100%. Recuerden que en el experimento ellos observaron cuánto tiempo tarda en despolarizarse el 63% de la membrana plasmática. ¿Está? ¿Por qué el 63%? Bueno, cosas de fisiólogos, pero bueno, es así el experimento. Entonces, fíjense, a medida que transcurre el tiempo, fíjense cómo cada vez se va despolarizando más la membrana plasmática. ¿Está? Acá, por ejemplo, en este nervio, ellos vieron que en 1 milisegundo, por ejemplo, se despolarizó el 63% de la membrana, y ahí es donde marcaron la constante de tiempo tau. ¿Qué pasaría si yo veo que, vamos a suponer que la constante de tiempo tau se alcance acá? Vamos a hacer el gráfico. A ver, supongamos que tenemos un nervio que tiene mayor tau, que fue lo que dijimos. Vamos a ver si es cierto lo que yo les conté recién. Entonces, hago el gráfico, me quedaría así, ¿no es cierto?, la curva, más o menos. Entonces, fíjense, mayor tau, ¿qué significa? Vamos a unir con línea de puntos. ¿Qué significa mayor tau? Como pueden ver, significa que ese nervio tardó más tiempo en despolarizarse. ¿Qué significa eso? Que si tardó más tiempo en despolarizarse esa membrana, me estaría indicando menor velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Está? Cuanto más tiempo yo tarde en despolarizar ese 63% de la membrana, significa menor velocidad de conducción. No se olviden, es inversamente proporcional. Ahora, si yo tengo menor, fíjense que esa membrana tardó menos tiempo en despolarizarse, o sea, el impulso se está transmitiendo con mayor velocidad de conducción, se está transmitiendo más rápido. ¿Está? La verdad que el profe hasta ahora nunca ha tomado estos gráficos, simplemente pregunta en el examen. ¿Qué es lo que preguntó el profe en el examen? Preguntó cuál de estas constantes es la que va en decremento. Esa fue la palabra que él usó. Decremento significa en descenso. Si ustedes miran el gráfico, esta constante de tiempo va en ascenso, en incremento. O sea que el profe no estaba preguntando la constante de tiempo tau. En el preguntero que yo les dejé en el drive, ahí aparece esta pregunta, ¿está? Así que mírenla. Entonces dice, en cuanto a la velocidad de conducción, ¿cuál es la constante que va en decremento, que va descendiendo durante el potencial de acción?
esta va en ascenso, fíjense en el gráfico. ¿Ah? Vamos a ver que la que va en descenso en el gráfico es la constante de longitud lambda. ¿Está? Ahora lo miramos. Bueno, a su vez, la constante de tiempo tau, depende de dos factores. Entonces, hasta ahora, ¿de qué depende la velocidad de conducción del impulso nervioso? De la constante del tiempo y de la longitud. A su vez, el tiempo, o sea, la constante de tiempo depende de dos factores, que les simbolicé acá con esta formulita. La R mayúscula, que significa resistencia de la membrana plasmática, y la C mayúscula, que significa capacitancia de la membrana plasmática. Recuerden algo que yo les digo siempre. Cada vez que yo les dé una división como fórmula, todo lo que está encima de la barra de división era directamente proporcional. Lo que está debajo es inversamente proporcional. Pero si yo les doy una multiplicación, ambos factores modifican de manera directamente proporcional a lo que nosotros estamos estudiando. Así que fíjense, se cumple lo que yo les digo acá. Ambos factores, R o C, si aumentan, me va a aumentar tau, o sea, la constante de tiempo. Cualquiera de estos dos factores que disminuya, me va a disminuir tau, o sea, la constante de tiempo. Comencemos primero. Comencemos primero por la resistencia de la membrana plasmática. ¿Qué es la resistencia de la membrana? Vamos a decir que es la oposición de la membrana al flujo de iones. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos potencial de acción que ya hablamos de que era resistencia y conductancia? Bueno, acá la resistencia es lo mismo. ¿Ah? Resistencia sería cuando la membrana plasmática no deja pasar tanto a los iones, al igual que cuando estudiamos en potencial de acción. Así que, si yo digo que la membrana plasmática no deja pasar muchos iones, o sea, es poco permeable a los iones, digo que tiene mucha resistencia al flujo de iones. Y dijimos que eso modifica de manera directamente proporcional a la constante de tiempo. Usen la lógica. Vamos a decirlo con nuestras palabras para que se entienda, después con las palabras del profe. Si la membrana es poco permeable a los iones, obviamente que el potencial de acción va a tardar en ocurrir, va a tardar en transmitirse, o sea, poca velocidad de conducción. Fíjense que es re lógico. Si la membrana plasmática no deja pasar iones, el impulso va a tardar en transmitirse, o sea, baja velocidad de conducción. Suena recontra lógico. Bueno, vamos a decir lo mismo con los términos del profe. Fíjense que es lo mismo. Si la membrana no deja pasar muchos iones, tiene mucha resistencia esa membrana. Es decir, aumenta la constante de tiempo tau. O sea, esa membrana tarda más tiempo en despolarizarse, lo cual indica menor velocidad de conducción del impulso nervioso. Fíjense que es lo mismo que dije recién con mis palabras. Está escrito ahí, pero obviamente con términos fisiológicos. Al revés, si la membrana plasmática tiene mucha permeabilidad a los iones, va a estar disminuida la resistencia. O sea, la membrana permite fácilmente el pasaje de esos iones, lo cual de manera directamente proporcional me disminuye la constante de tiempo tau. O sea, que la membrana plasmática se despolariza más rápido, lo cual indica una gran velocidad de conducción. Les pregunto, si el profe les pone, ¿cuál de estas estructuras es la que tiene mayor resistencia en una neurona? Y les pone, por ejemplo, soma neuronal, cono axonal. Vuelvo a preguntar, ¿cuál tiene mayor resistencia? Recuerden qué significa mayor resistencia. Y les pone soma neuronal, cono axonal, nódulo de Rambier, vaina de mielina. ¿Qué le contestarían al profe? Piensen qué significa eso. ¿Cuál de esas estructuras que yo les nombré tiene mayor resistencia? Recuerden que resistencia es que es poco permeable a los iones. ¿Qué es lo que van a tener que pensar ahí? ¿Cuál de esas estructuras que yo les nombré tiene menos canales de sodio? Soma neuronal, nódulo de Rambier, cono axonal y vaina de mielina.
Si ustedes recuerdan, yo ya les dije la respuesta. Yo les dije que el lugar que menos canales de sodio tenía eran las vainas de mielina. Muy poquitos canales tenía, porque en esa zona no hay potencial de acción. Entonces, las vainas de mielina son los lugares donde menos canales de sodio hay, o sea, la membrana plasmática es poco permeable al sodio y va a tener mayor resistencia, o sea, ahí no va a haber una buena velocidad de conducción, en la mielina. Donde hay mayor velocidad de conducción, o sea, menor resistencia, en los nódulos de Rambier. Recuerden, los nódulos de Rambier, en un nervio mielínico, son los que más canales de sodio tienen. Acuérdense que el nódulo de Rambier era el espacio entre dos vainas de mielina. Así que en los nódulos hay un montón de canales de sodio. Por lo tanto, esto significa que la membrana plasmática es muy permeable a los iones, o sea, hay baja resistencia, bajo tau, por lo tanto, gran velocidad de conducción. Perdón. Perfecto, entonces. Eso era entonces en cuanto a la resistencia. Vamos a ver ahora qué pasa en cuanto a la capacitancia de la membrana plasmática. La capacitancia vamos a definir como la capacidad de la membrana plasmática de acumular cargas. Recuerden que yo ya les había comentado que esta capacidad de acumular carga es lo que nos decía que todas las membranas plasmáticas de células excitables son condensadores. ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque acumulan cargas. Entonces, ¿cómo puede alterarse esta capacitancia? Vamos a analizar qué pasa a la altura, como les dije, de la vaina de mielina que rodea un nervio y del nódulo de Rambier de ese nervio. En el caso de la vaina de mielina que rodea el nervio, ahí se acumulan cargas, porque justamente dijimos que como en esa zona no hay muchos canales de sodio, por ahí el sodio no puede difundir. Así que las cargas se acumulan, no pueden ni entrar ni pueden salir a través de esa zona. Por lo tanto, a la altura de las vainas de mielina que rodean los nervios hay alta capacitancia, lo cual me indica alto tau, alta constante de tiempo y por lo tanto menor velocidad de conducción. Todas esas cargas que se acumulan a la altura de las vainas de mielina pueden difundir con un alto gradiente a la altura de los nódulos de Rambier. Así que a la altura de las vainas de mielina se acumulan cargas y todo eso puede difundir con bastante gradiente en los nódulos de Rambier, o sea, empiezan a salir y entrar las cargas de ese nervio. Por lo tanto, diríamos que en esa región hay baja capacitancia, por lo tanto, baja constante de tiempo, por eso hay una gran velocidad de conducción. Entonces, todas las cargas que se acumularon a la altura de las vainas de mielina pueden difundir con bastante gradiente, con bastante velocidad de difusión, a la altura de los nódulos de Rambier. Así que, en síntesis, esperen, vamos a ver entonces el próximo factor y después sintetizamos todo lo que les estuve diciendo. Entonces, eso era en cuanto a la constante de tiempo, tau. Recuerden, esta constante va en ascenso o en incremento a medida que transcurre el potencial de acción, como ven acá en el gráfico. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos que estudiar la constante de longitud, o también llamada lambda, se simboliza con la letra griega lambda, que es como esta Y, pero al revés. La constante de longitud la podemos definir como la longitud que transcurre luego de la inyección de corriente a un nervio para que disminuya hasta el 37% el voltaje del potencial. Vamos de vuelta. Acá se hizo un experimento similar a que vimos en la constante de tiempo. En la constante de tiempo, los fisiólogos averiguaron cuánto tiempo tardaba en despolarizarse el 63% de una membrana plasmática de un nervio. Acá estudiaron cuánta longitud puede conducirse un potencial de acción antes de agotarse. ¿Está? Agotarse significa hasta un 37% de las cargas que se le habían inyectado.
¿está? Entonces, fíjense que el 37% es lo que me queda del primer experimento. Entonces, constante de tiempo es cuánto tiempo tarda en conducirse el impulso nervioso. Constante de longitud es cuánta distancia se propaga un impulso nervioso. Básicamente, eso es lo que nos está indicando. Entonces, la constante de longitud, fíjense que al revés, que la constante de tiempo es directamente proporcional a la velocidad de conducción. ¿Qué me indica esto? Que cuanto mayor distancia o mayor longitud recorre un impulso nervioso, esto me indica una elevada constante de longitud, o sea, una gran velocidad de conducción. Por otro lado, cuanto menor recorrido o cuanto menos se propague el impulso nervioso, esto me indica una baja constante de longitud, o sea, una baja velocidad de conducción. Así que hasta ahora estamos viendo que la constante de tiempo es inversamente proporcional a la velocidad de conducción y la constante de longitud es directamente proporcional. ¿Alguna preguntita? Ah, no, parece que se prendió el micrófono. Entonces, fíjense que los fisiólogos acá representaron en un gráfico, ¿está? Ellos inyectaron, como les dije, carga en un nervio, inyectaron iones y ven cuánta longitud se despolariza ese nervio. Porque a medida que se va despolarizando va perdiendo esas cargas que se le habían inyectado. Entonces, en este gráfico, en la parte horizontal, está representada la longitud del nervio en milímetros. Y en la parte vertical está representado el voltaje en porcentaje. Entonces, a medida que va transcurriendo milímetros de longitud, fíjense cómo este nervio va perdiendo cargas, hasta que solamente le queda un 37% de las cargas que se habían inyectado. Dicho de otra manera, se despolarizó un 63%, solo le queda un 37% de cargas. Fíjense que este gráfico es el que va descendiendo o va en decremento a medida que transcurre el potencial de acción. Pregunta de examen de recuperatorio. ¿Cuál de los factores que afectan la velocidad de conducción de un impulso nervioso va en decremento? Así decía. Les pongo acá en el chat porque la palabra es medio rara, pero está bien. Decremento o descenso es lo mismo. Decremento o descenso es lo mismo. Si ustedes se fijan, cuando estudiamos la constante de tiempo, el gráfico va en ascenso a medida que transcurre el potencial de acción. En cambio acá, el gráfico va descendiendo a medida que transcurre la longitud o potencial de ese nervio. Esta era la respuesta correcta. Más que nada había que acordarse del gráfico. Entonces, ¿qué es lo que les dije hasta ahora? Si pensamos en el tiempo, a menor tau, es decir, a menor tiempo, mayor velocidad de conducción. A mayor tau, o sea, cuanto más tiempo tarde en despolarizarse la membrana, eso me indica baja velocidad de conducción. Si pensamos en la constante de longitud, cuanto más longitud recorre un impulso nervioso, es porque eso indica que más se propagó, o sea, mayor velocidad de conducción. Cuanto menor lambda, o sea, menor constante de longitud, eso indica que el nervio, el impulso nervioso no se propagó tanto, o sea, baja velocidad de conducción. A su vez, la constante de longitud depende de dos factores. Volvamos a repetir, la constante de tiempo dependía de la resistencia de la membrana plasmática y de la capacitancia. Ambos eran directamente proporcionales, ¿está? Acuérdense que tau era igual a R por C. En cambio acá, la constante de longitud depende de dos factores que se pueden acordar mediante esta fórmula, que me dice que la constante de longitud es igual a la raíz cuadrada de la resistencia de la vaina de mielina, o resistencia externa, dividido la resistencia del axón, o resistencia interna. Les digo esto porque en el Constanzo por ahí aparece con otros nombres, pero es lo mismo. Fíjense que tenemos una división acá. Todo lo que está encima de la barra de división
es directamente proporcional al lambda. Todo lo que esté debajo de la barra de división, inversamente proporcional. Así que la resistencia de la vaina de mielina o resistencia externa es directamente proporcional. La resistencia axonal o resistencia interna, inversamente proporcional. De vuelta, esto es algo que ustedes ya saben, pero está con términos raros. Vamos a decirlo con nuestras palabras. La mielina, ustedes recuerden que aísla eléctricamente al nervio, así que eso va a hacer que haya mayor velocidad de conducción. Por otro lado, los nervios con mayor diámetro tienen mayor velocidad de conducción que los que tienen menor diámetro. Fíjense, qué fácil saber eso. Bueno, lamentablemente hay que decirlo así como les voy a mostrar ahora, pero lo saben, digamos. Entonces, vamos a estudiar primero la resistencia de mielina, o RM, o si quieren, díganle resistencia externa, porque es lo que está por fuera del nervio. ¿Qué es la resistencia de, por favor, no se confundan RM, porque por ahí van a pensar que es resistencia de membrana, con R acá. Acá es en constante de tiempo, la R es la resistencia de la membrana plasmática. En cambio acá es resistencia de la vaina de mielina. Entonces, ¿qué es la resistencia de la vaina de mielina o resistencia externa? Vamos a decir que es la oposición a la pérdida de voltaje producida por la vaina de mielina. Ya dijimos que las vainas de mielina aíslan eléctricamente al nervio, o sea, evitan que se pierdan cargas, o sea, por lo tanto se acumulan cargas en el interior de los nervios. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a encontrar? Por ejemplo, en los nervios mielínicos, es decir, las fibras A, o también llamadas mielínicas, está aumentada la resistencia de mielina o resistencia externa. Eso me indica una alta constante de tiempo, o sea, el impulso nervioso se puede conducir a mayor distancia, o sea, indica mayor velocidad de conducción. Por otro lado, en las fibras amielínicas o fibras C, recuerden que el impulso nervioso se transmitía bastante lento, ¿ah? O sea, con poca distancia por segundo. ¿Por qué? Está transmitida por lo tanto, de manera directamente proporcional, disminuye la constante de longitud, lo cual indica una baja velocidad de conducción. Entonces, cuanto más mielina tenga un nervio, mayor distancia por segundo va a poder recorrer. Y ya sabíamos eso. Comparen con datos que ya sabemos. Las fibras mielínicas, por ejemplo, las tipo A alfa, son las que más mielina tienen. Por lo tanto, dijimos que tenían una velocidad de conducción de 90 a 120 metros por segundo. Fíjense qué gran longitud recorre. Por ejemplo, una fibra mielínica A delta, son las que menos mielina tenían, y yo les conté que su velocidad de conducción era de 6 a 30 metros por segundo. ¿Ah? Por último, las fibras amielínicas o C, velocidad de conducción 0,5 a 2 metros por segundo. Entonces, se cumple lo que estamos diciendo acá. Eso por un lado. El último factor que tenemos que estudiar que me afecta a la constante de longitud es la resistencia del axón, o también llamada resistencia interna. RA si hablan de resistencia axonal, o RI si hablan de resistencia interna. Tengan cuidado porque en el constanzo me parece que habla de RE y RI, o sea, resistencia externa y resistencia interna. Pero cuando leen lo que dice, es lo mismo que estamos diciendo nosotros. ¿Tá? Yo los términos que les estoy explicando ahora los saqué del apunte del profe, para que vean cómo lo habla él, digamos. Pero si leen en el constanzo, está más fácil. O sea, ¿vieron cuando yo usé las palabras fácil? Bueno, así de sencillo está en el constanzo. Pero bueno, yo ya les había explicado antes. Y ahora lo estamos explicando más difícil. O sea, en vez de facilitarles las cosas, las estoy complicando. Pero bueno, es lo que el profe les va a preguntar. Por otro lado, entonces dijimos que teníamos la resistencia axonal o resistencia interna, que es la oposición del axón al flujo de iones. ¿Está? Esto va a depender del diámetro del axón. Vamos de vuelta. Yo ya les dije que axones con mayor diámetro tienen mayor velocidad de conducción y axones con menor diámetro, menor velocidad de conducción.
Para que ustedes se acuerden de esto, es muy parecido a cuando ustedes estudian en cardio, porque ahí se van a acordar mejor, vasoconstricción y vasodilatación. Vamos a hacerlo fácil y así se lo van a acordar. Si un vaso sanguíneo tiene esta luz y tenemos otro vaso sanguíneo que tiene esta luz, ¿por dónde va a ser más fácil que pase la sangre? Lógicamente la sangre es más fácil que pase por este espacio, ¿no? Porque el vaso sanguíneo está más grande. O sea, si el vaso sanguíneo está más grande, hay menor resistencia. O sea, la sangre puede pasar sin problema. Ahora, si tengo un vasito sanguíneo de este tamaño, es un poco más complicado que la sangre pase por acá, porque hay menos espacio para pasar. O sea, mayor resistencia al paso de sangre. O sea, se complica pasar por acá. Bueno, lo mismo piénsenlo con el diámetro del axón. Axones más grandes, el flujo de iones puede pasar más rápido. Axones más pequeños, el flujo de iones tiene más espacio para poder difundir. Eso es, bueno, vamos a decirlo con los términos resistencia y eso, pero es eso. ¿Ah? O yo me lo solía acordar cuando estaba en tercero. Para una persona es más fácil pasar por una puerta que es grande que por una puerta pequeña. Tiene más lugar. Eso era lo que yo me acordaba. Bueno, es lo mismo. ¿Tá? Entonces, como les dije, esto va a depender del diámetro o radio del axón. A mayor diámetro, o sea, nervios más grandes, va a estar disminuida la resistencia axonal. O sea, de manera inversamente proporcional, hay mayor constante de tiempo. O sea, dicho de otra manera, acá tienen el dibujo, por nervios más grandes hay menor resistencia, o sea, no hay oposición al flujo de iones. Los iones pueden difundir más rápido. Entonces, cuanto más grande un nervio, es más fácil la difusión de iones. Es lo que dice acá cuando digo disminución de la resistencia axonal. Por lo tanto, aumenta la constante de tiempo y aumenta la velocidad de conducción. Por otro lado, si un nervio es más pequeñito, si tiene menor diámetro, se dificulta más el paso de iones, o sea, va a estar aumentada la resistencia axonal. Es decir, si aumenta la resistencia axonal o resistencia interna, de manera inversamente proporcional, disminuye la constante de tiempo y por lo tanto disminuye la velocidad de conducción. Con esto entonces terminamos de estudiar cuáles son los factores que me modifican la velocidad de conducción del impulso nervioso. Si yo les hubiera tenido que explicar con el Constanzo, simplemente lo hubiéramos hecho en un pizarrón, porque yo les hubiera dicho que básicamente dependemos de la vaina de mielina y del diámetro del nervio. Cuanto más mielina tenga un nervio, mayor velocidad de conducción. Cuanto más diámetro tenga un nervio, mayor velocidad de conducción. Eso es lo que dice el Constanzo, así en un párrafo. Bueno, dijimos lo mismo pero más difícil y acá les resumo lo que les dije. ¿En qué situaciones aumenta la velocidad de conducción de un impulso nervioso? Como les dije, presencia de mielina y diámetro del nervio. Esto es lo que dice el Constanzo. Y acá le agregué lo que dice el profe. Al haber mielina en un nervio, disminuye la capacitancia en los nódulos de Ranvier, que es donde yo necesito, lo cual me disminuye la constante de tiempo, o sea, se despolariza más rápido la membrana plasmática, por eso aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso. Al mismo tiempo, dijimos recién que aumenta la resistencia de mielina, o sea, en la zona donde hay vainas de mielina se acumulan cargas. Recuerden que esto me aumenta la constante de longitud o lambda, y dijimos que eso aumenta la velocidad de conducción, o sea, el impulso se propaga más lejos. Esto significaba aumento de lambda. Por eso aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso. Y por último, el Constanzo me dice que a mayor diámetro del nervio, mayor velocidad de conducción. ¿Por qué? Según el profe, porque está disminuida la resistencia axonal o resistencia interna, lo cual me aumenta la constante de longitud, o sea, el impulso se propaga más lejos. Por eso decimos que está aumentada la velocidad de conducción. Así que en síntesis, para que haya mayor velocidad de conducción en un nervio, necesitamos un bajo tau y un alto lambda. En cambio, las fibras amielínicas, por ejemplo, tienen baja velocidad de conducción por lo opuesto, porque tienen un alto tau y un bajo lambda. Y en resumen, ahí juntamos entonces la información del profe con la del Constanzo y está acá, está resumida.
Y pregunta de examen, ahora la vuelvo a repetir. ¿Cuál de estos factores es el que va en decremento a medida que transcurre el potencial de acción? Recuerden que es lambda. Lo vuelvo a repetir por último para que no se olvide. Pregunta de examen de recuperatorio. Fíjense que en el gráfico de constante de tiempo tau, a medida que transcurre el potencial, el gráfico va en aumento, en incremento. En cambio acá, constante de tiempo lambda, a medida que transcurre el potencial, recuerden que el nervio va perdiendo cargas, es decir, va en decremento o en descenso el gráfico. ¿Ah? El profe preguntó en decremento, así que la respuesta correcta era lambda, ¿está? Constante de tiempo, longitud, lambda. Perfecto, entonces. Entonces, con esto terminamos todo lo que tienen que saber de potencial de acción nervioso, todo neuro para primera, digamos que cubrimos todo. Obviamente, para el final, vamos a tener que estudiar más neuro, pero bueno, ¿ah? Algo ya sabemos. Así que, potencial de membrana en reposo también ya estudiamos. Así que nos está quedando estudiar el último tema de primera, que es músculo estriado esquelético. ¿Está? Antes de seguir con este tema, ¿en qué tienen que hacer hincapié para la primera? Ósmosis y músculo. Son los temas más importantes, son los temas que más tienen que dominar. ¿Ah? Ósmosis, por obvias razones. Habrán visto que en primera el profe pregunta ósmosis casi todo el tiempo. De músculo van a ver que pregunta mucho también acerca del acoplamiento oxitocontráctil. Hoy vamos a ver sustancias que me afectan la velocidad, perdón, la contracción del músculo. Así que esos son los dos temas más fundamentales de toda la primera. Entonces, comencemos a estudiar al músculo estriado esquelético. Perdón, un ratito. Entonces, como yo les dije, a mí me gusta empezar siempre los temas con el enfoque teleológico. Recuerden que el enfoque, ya de paso repasamos, enfoque teleológico es cuando solo decíamos las funciones que tenía una determinada estructura. Y enfoque mecanicista es cuando empezamos a desarrollar el tema y explicar cómo hacemos todo esto. Así que enfoque teleológico de músculo estriado esquelético, o sea, las funciones. A mí me gusta siempre empezar así los temas. ¿Cuál es? O sea, lo que a mí me sirve saber esto es, bueno, ¿por qué tengo que estudiar músculo? ¿Qué tiene de importante saber el tema? Bueno, el músculo, fíjense que sirve para muchísimas cosas, el músculo esquelético. Sirve para realizar los movimientos voluntarios del cuerpo, es decir, movimientos conscientes. Por ejemplo, yo ahora me quiero tomar un mate, así que una señal de mi corteza cerebral, de mi corteza motora, ya vamos a ver que eso lo vamos a estudiar en neuro, pero les adelanto, la corteza motora, recuerden que está acá en el lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando. ¿Tá? Así que en el lóbulo frontal tengo neuronas motoras, ¿tá? Que van a hacer que hasta mis músculos, ya vamos a ver la vía piramidal, por ejemplo, el neuro, ¿tá? Por la vía piramidal hace que yo quiera agarrar este mate y tomarlo. Eso es un movimiento voluntario, cuando la señal viene de la corteza motora. Hasta mis músculos, ya vamos a estudiar después, y yo agarro el mate y lo tomo. Así que estos son movimientos conscientes, yo los decidí. ¿Está? Por otro lado, el músculo esquelético también puede realizar movimientos estereotipados. Los movimientos estereotipados vienen de la corteza cerebral, pero son subconscientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a veces los hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, conducir un auto o cepillarse los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Son movimientos que yo los tuve que aprender a hacer, o sea que antes eran bien conscientes, pero al hacerlo repetidas veces ya los hago casi sin darnos cuenta. ¿Está? Fíjense que cuando, seguramente si ustedes maneja autos, vas a ver que al principio cuando tuvo que aprender a manejar un auto tenía que estar pensando, bueno, ahora tengo que apretar el freno, bueno, ahora tengo que hacer el cambio, era como que había que pensar bien lo que había que hacer. En cambio, si ya hace varios años que manejan autos, ya prácticamente sin darse cuenta ya van realizando los movimientos. Lo mismo cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes no es un reflejo, porque la señal viene de acá, pero lo hacemos todos los días de nuestras vidas, desde que somos pequeños, que ya hasta medio dormidos lo hacemos.
¿tá? Sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es un movimiento estereotipado o subconsciente. ¿Tá? Viene de la corteza de la señal, pero como que lo hacemos casi sin darnos cuenta. Por otro lado, otra de las funciones que tienen los músculos estriados esqueléticos es brindarnos estabilidad o sostén. Esto también son movimientos subconscientes. Por ejemplo, yo puedo estar parada gracias a que hay músculos de mis piernas que se están contrayendo. Por ejemplo, yo tengo cierta postura, como ven acá en la función 4, que también es un movimiento subconsciente por contracción de los músculos de la espalda o abdomen. En este momento, ustedes me están escuchando a mí dar la clase, no están pensando, uy, tengo que contraer el músculo de mi espalda porque si no, no voy a poder estar con el torso rígido. No, pero la señal viene de la corteza cerebral, solo que no pensamos tanto en ello. ¿Ah? No nos concentramos tanto para realizar esa postura, digamos. ¿Está? Todos tenemos cierta postura gracias a los músculos de la espalda y del abdomen. Y por último tenemos los reflejos, que estos sí son involuntarios. ¿Qué significa que son involuntarios? Que la señal que me está controlando el músculo no vino de la corteza cerebral. Pudo haber venido, por ejemplo, de la médula espinal. Estos son reflejos que yo les voy a enseñar cuando estemos en neuro. Por ejemplo, el reflejo de retirada ante el dolor y el reflejo de rascado. Por ejemplo, también tenemos el arco reflejo. Yo les dije, por ejemplo, cuando el médico golpea algún tendón, por ejemplo, seguro que conocen de nombre el reflejo rotuliano. Cuando con el martillito de reflejo le golpeamos en la rótula al paciente, el paciente realiza un movimiento. Bueno, eso es un reflejo, porque en médula espinal, desde médula espinal sale el estímulo que hace que se contraiga el músculo. Reflejo de retirada ante el dolor. Vamos a suponer que yo estoy dando la clase y sin querer se me cae el mate y me quema la mano. Inmediatamente, en menos de un segundo, yo voy a hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera que pensar, imagínense, yo me quemo la mano, ¿no es cierto? Si la señal tuviera que ir hasta corteza, la corteza tuviera que decidir que hay que retirar la mano, y luego la señal baja y yo retiro la mano, pasarían muchos segundos. Y muchos segundos implicaría que yo me voy a quemar más la mano. Entonces, los reflejos, por ejemplo, el reflejo de retirada ante el dolor, ¿por qué es un reflejo? Porque de esa manera el músculo se mueve más rápido. En menos de un segundo yo ya estoy retirando la mano y evito que se dañe mucho tejido. ¿Está? Por eso es importante muchos reflejos que vamos a estudiar en neuro. ¿Está? A ver, preguntita. Thais pregunta si caminar es consciente e inconsciente. Para iniciar es consciente, pero a lo largo del camino es inconsciente. No. Inconsciente sería involuntario. ¿Está? Vamos a cambiar la palabra inconsciente por subconsciente. ¿Está? ¿Qué significa? Consciente, la señal viene de la corteza y yo la pienso. Entonces, como dice Thais, empiezo a caminar, ¿no es cierto? Perfecto. Y después voy escuchando música, voy pensando en otra cosa y sigo caminando. Ahí se volvió subconsciente. ¿Está? Pero caminar no es un reflejo. La señal viene de acá para controlar los músculos, así que primero es consciente y después subconsciente, vamos a decirlo así. O sea, en ambos casos, siempre caminar es voluntario. Dicho de otra manera, la señal viene de acá arriba. ¿Está? Ahora, cuando yo me pincho, retiro la mano, cuando me quemo, hago este movimiento, eso es involuntario, o sea, inconsciente, podríamos decirlo así. ¿Está? De nada, de nada. Perfecto, entonces. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura de este músculo y después ahí empezamos a estudiar. Por más que les aburra, en realidad no es aburrido, pero pregunta de bolillero. Estructura muscular desde, ¿cómo? No me acuerdo cómo dice el bolillero, pero es como en sentido decreciente, o sea, van a tener que empezar a explicar en el oral, si les toca esta bolilla, desde lo más grande del músculo hasta llegar a los filamentos más pequeños, que son los de actina y miosina. ¿Está? Eso es lo que piden el bolillero. Entonces,
Vamos a empezar a estudiar el músculo esquelético desde lo más grande, o sea, a nivel macroscópico o a nivel anatómico, donde vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos un músculo. Fíjense que el músculo tiene como forma ausada, podríamos decir, es decir, tiene una parte como más gruesa, con mayor diámetro, que ese sería el vientre del músculo, y tiene una parte más delgada, que es la que está conectada con los tendones. Recuerden que el músculo tiene tejido muscular, que era uno de los 4 tipos de tejido que nosotros estudiamos. Tejido epitelial, muscular, conectivo y nervioso. ¿Ah? Tejido muscular. Pero fíjense que en los extremos tenemos tendones. Y los tendones están formados por tejido conectivo denso, no modelado. ¿Está? Perdón, modelado tendinoso. Que recuerden que estos tendones son los que me van a permitir a estos músculos insertarse en diferentes huesos, en diferentes articulaciones. Si tenemos que definir desde este punto de vista qué es un músculo, es un órgano, obviamente, y a su vez es un conjunto de haces o fascículos. Un músculo puede tener una longitud de hasta 30 o 50 centímetros, que el músculo más largo que tenemos en el cuerpo es el de la pierna, perdón, el músculo sartorio, ¿ah? El de la pierna. Fíjense, yo les dibujé acá, que este músculo va a estar rodeado por tejido conectivo denso no modelado, al cual le vamos a llamar epimicio, que es el que me permite separar este músculo de otros que están al lado. ¿Tá? Bueno, vamos a romper, vamos a desmenuzar este músculo y vamos a ver qué encontramos. Como les dije, el músculo está, si nosotros lo empezamos a separar, vamos a encontrar a los haces o fascículos. Entonces, ¿qué sería un haz o fascículo? Un haz o fascículo, es este dibujito que tienen acá, es un conjunto de fibras musculares o células musculares, es lo mismo. ¿Tá? Tiene la misma longitud que el músculo. Recuerden que hay músculos que tienen centímetros de diámetro, muy cortitos, y otros que pueden tener hasta 50 centímetros, como le puse acá. Obviamente en personas muy altas. Y un haz o fascículo puede tener entre 10 a 100 fibras musculares. ¿Tá? Como ven acá, yo les dibujé, acá les dibujé 4 fibras, como para hacer el dibujito. Fíjense que las fibras musculares tienen forma cilíndrica, que ya lo vamos a ver enseguida. Fíjense que este haz o fascículo está rodeado también por tejido conectivo denso, no modelado, al cual le vamos a llamar perimicio, ¿tá? Que me separa a este fascículo del que está al lado. Vamos a romper este haz o fascículo y lo que vamos a encontrar son las fibras musculares que ustedes están viendo acá, de forma cilíndrica. Así que vamos a estudiar cómo va a estar formada una fibra muscular. Fíjense que si hacemos un corte longitudinal, la fibra muscular se la llama así porque tiene forma cilíndrica, forma alargada. Y si hacemos un corte transversal, vamos a ver también lo mismo que en el corte longitudinal, que tiene muchos núcleos, acá que están ubicados en forma periférica. Esta fibra muscular, fíjense que está rodeada también por tejido conectivo, pero esta vez el tejido conectivo es laxo, al cual le vamos a llamar endomicio. Así que endomicio es tejido conectivo laxo y perimicio y epimicio, tejido conectivo denso no modelado. En este caso, fíjense que el endomicio me separa esta fibra de las que está al lado. Así que, recuerden, las fibras del músculo estriado esquelético no tienen uniones gap, por ejemplo, que sí vamos a ver que tienen las fibras del músculo liso y la de estriado cardíaco. A esta fibra muscular o célula muscular también le podemos llamar rhabdomiocito. Vamos a decir que esta fibra muscular es la unidad estructural del músculo estriado esquelético. También la podemos definir como un conjunto de miofibrillas, porque ahora cuando yo rompa la fibra muscular vamos a encontrar miofibrillas. Tiene forma cilíndrica, como les dije, multinucleada. Fíjense que los núcleos son aplanados y están ubicados de manera periférica. Tiene la misma longitud que el músculo que veníamos estudiando, o sea que puede ser hasta 30 a 50 centímetros la longitud de una fibra muscular. Y en cuanto a su diámetro, entre 10 a 100 micras. Si nosotros miramos esta fibra,
al microscopio óptico, vamos a observar un patrón de bandas claras y oscuras al microscopio óptico que me indica que el músculo es estriado. ¿Está? La presencia de bandas claras y oscuras me está demostrando que en esta fibra existe una estructura llamada sarcómero. Lo mismo que en el músculo estriado cardíaco, por eso se llaman estriados. ¿Está? En el músculo liso, yo no tengo sarcómero. Vamos a estudiar que tenemos actina, tenemos miosina, al igual que los otros músculos, pero no están formando sarcómeros. Esa es la diferencia. Y por ahí hay un término que al profe le gusta por ahí preguntar en los orales, que es, nosotros estamos acostumbrados a decir que el músculo liso o el músculo cardíaco son sinsitios. En realidad, los tres tipos de músculos son sinsitios. Ahora, la diferencia está en que el músculo estriado esquelético es un sinsitio verdadero. En cambio, el músculo liso y el músculo estriado cardíaco son sinsitios funcionales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un sinsitio verdadero? La palabra sinsitio en realidad es un término embriológico. Yo no me acuerdo haber usado en embriología, pero viene de ahí. ¿Qué significa que el músculo esquelético es un sinsitio verdadero? Que embriológicamente, cuando se formaron los músculos en el embrión, o sea, a partir de mioblastos, ¿tá? Muchas células, muchos mioblastos, se fusionaron para formar una fibra de músculo esquelético. Por eso, cada fibra de músculo esquelético tiene tantos núcleos, porque eran muchos mioblastos, se fusionaban para formar cada fibra de músculo esquelético. Eso significa sinsitio verdadero, que muchas células se fusionaron para formar una, y por eso las células que ustedes ven ahí. En cambio, el músculo liso y el músculo estriado cardíaco son sinsitios funcionales. ¿Por qué? Porque las células se contraen como si fueran una masa o una unidad. O sea, se contraen al mismo tiempo, pero no son una, se comportan como si fueran una. Recuerden que esto es debido a las uniones gap que tienen, ¿está? A la sinapsis eléctrica. Entonces, si una célula se despolariza, la de al lado también, y juntas se van a contraer. Cuando estudiamos músculo liso y cardíaco, les voy a volver a repetir esto, ¿tá? Para que no se olviden. Entonces, vamos a romper a esta fibra muscular. Obviamente, si nosotros ya rompemos una fibra muscular, la célula muere, así que hasta acá hay vida, ¿tá? Si nosotros queremos mirar una miofibrilla, y ya no es una estructura viva, pero bueno, igual lo podemos mirar al microscopio óptico. Entonces, si rompemos, para que ustedes se ubiquen, vamos a hacerlo acá. Dentro de la fibra, las miofibrillas, que vamos a estudiar ahora, están ubicadas en forma paralela, así que imagínense, acá hay una miofibrilla, así, cilíndrica, acá la de al lado, paralelas, ¿tá? Acá otra, y así, ¿ven? Hasta completar todo el espesor de la fibra muscular. Entonces, las miofibrillas que vamos a estudiar ahora tienen la misma longitud, son cilíndricas, igual que la fibra muscular, y están ubicadas paralelas entre sí. Solo para saber de dónde sacamos esa estructura. Entonces, fíjense, acá tenemos el dibujo de una miofibrilla, tiene forma también cilíndrica y alargada. Si tenemos que definir a una miofibrilla, vamos a decir que es un conjunto de sarcómeros. Fíjense que yo acá a la miofibrilla la corté en pedacitos, ¿no es cierto? Bueno, cada uno de estos pedacitos, acá les marqué uno de color negro, es un sarcómero. Así que por eso, una miofibrilla es un conjunto de sarcómeros, tiene la misma longitud que el músculo, o sea, puede llegar a medir hasta 30-50 centímetros, pero su diámetro es muy finito, fíjense, tiene 2 micras de diámetro. Y están ubicadas, como les dibujé hace un ratito, paralelas entre sí. Entonces, si a esta miofibrilla, como ven ayer en el dibujo, yo la corto en pedacitos, cada uno de esos pedacitos son los sarcómeros, que es lo que tenemos que estudiar ahora. En el bolillero del final, aparte, en la misma bolilla donde figura que tienen que explicar la estructura del músculo, dice que tienen que explicar el sarcómero con todas sus bandas,
bandas claras y bandas oscuras. O sea, le van a tener que explicar al profe qué filamentos forman ese sarcómero, y bueno, cómo están unidos entre sí. La buena noticia es que esto que yo les voy a explicar acá, este dibujo, lo mismo lo van a encontrar en el músculo cardíaco, lo mismo. Así que lo estudian ahora y tal cual lo van a encontrar en el músculo cardíaco. Así que ya les voy a explicar ese tema, lo vamos a ir dibujando a poquito. Yo sé que es muy histológico lo que les están pidiendo, pero bueno, no es tan complicado. Eso podemos definir como la mínima unidad funcional contráctil del músculo estriado. Así que fíjense, tengan cuidado. Fibra muscular es la unidad estructural del músculo. ¿Qué significa esto? Que si yo rompo esta fibra muscular ya no hay vida. ¿Está? Ahora, fíjense la definición de sarcómero. Es la mínima unidad funcional contráctil del músculo estriado. ¿Qué significa esto? Que desde músculo hasta acá, hasta sarcómero, puede haber contracción. Entonces, si yo rompía el músculo, los haces se pueden seguir contrayendo y así. Ahora, si yo separo al sarcómero en sus diferentes filamentos, actina, miosina, la actina por separado de la miosina no puede tener contracción. Por eso dice, hasta acá puede haber contracción muscular. Si yo rompo un sarcómero, ya no va a haber contracción. A eso se refiere. Fíjense que un sarcómero va a tener una longitud de 2 micras y también va a tener un diámetro de 2 micras. ¿Cómo va a estar formado este sarcómero? Va a estar formado por filamentos que los podemos separar en dos grupos. Filamentos contráctiles y filamentos estructurales. En el caso de los filamentos contráctiles, lógicamente, tenemos a la actina y a la miosina, porque justamente son los encargados de realizar el acoplamiento éxito-contráctil, es decir, la contracción y la relajación muscular. Por otro lado, vamos a tener filamentos estructurales. Los filamentos estructurales son los que me van a mantener la estructura del sarcómero y evitar que se desequilibre, digamos, o que se rompa cuando hacemos acoplamiento éxito-contráctil. Así que vamos a dibujar paso a paso entonces este sarcómero, así ustedes se lo pueden explicar al profe. Entonces, lo primero que vamos a marcar en este sarcómero es dónde comienza y dónde termina. Y eso lo podemos hacer si dibujamos los discos Z, que son uno de los filamentos estructurales que yo les quiero mostrar. Fíjense que los discos Z van a tener forma de zigzag, como están viendo acá. Esperen que el pizarrón está al revés, parece decir. Ahí está, ahora sí, estaba patas para arriba. Entonces tenemos los discos Z, que tienen forma de zigzag, y delimitan al sarcómero. Así que delimitar al sarcómero significa que acá comienza un disco Z y 2 micras después termina con otro disco Z. Así que, ¿cuál va a ser la función de los discos Z? La función de los discos Z es delimitar al sarcómero y también van a anclar a los filamentos de actina, que es lo que vamos a dibujar ahora. ¿Qué significa que van a anclar a los filamentos de actina? Que desde el disco Z van a salir los filamentos de actina que se van a encontrar en el medio, con los que salieron del otro disco Z. Así que desde este otro disco Z van a salir entonces los otros filamentos de actina. Fíjense que estos filamentos de actina no se chocan en el medio, sino que se superponen de esta manera. ¿Está? ¿Ven? No se chocan, no hacen esto, hacen esto. ¿Ven? Están como superpuestos, así que no hay ningún problema de que se choquen y que se dañen. Así que esto que les dibujé acá serían los filamentos de actina. Perdón. Filamentos de actina, entonces, que están anclados a los discos Z. Para evitar que los filamentos de actina se suelten de los discos Z,
van a estar como reforzada esa unión en este punto por otros filamentos, que son los filamentos de alfa-actinina. Así que, ¿cuál va a ser la función de los filamentos de alfa-actinina? Justamente reforzar la unión entre los filamentos de actina a los discos Z, para que no se suelten. ¿Está? Otro tipo de filamentos que vamos a encontrar intercalados con los filamentos de actina son los filamentos de miosina. ¿Está? Los filamentos de miosina entonces van a estar básicamente en el centro del sarcómero, y en sus extremos vamos a ver que van a tener como unos palitos. En realidad ya les voy a mostrar que son como las cabezas de la miosina. Ahora, en un rato vamos a dibujar más detalladamente este filamento para conocer su estructura. Así que, intercalado con los filamentos de actina, vamos a tener a los filamentos de miosina, que en un ratito les muestro específicamente cómo están formados. Así que, otro filamento contráctil, que son los filamentos de miosina. Así que tenemos filamentos de actina, o como pueden ver en el dibujo, filamentos finos o filamentos delgados. Y después tenemos los filamentos de miosina, o también llamados filamentos gruesos, que están intercalados con los filamentos de actina. ¿Qué filamento nos estaría faltando acá? Nos estaría faltando un filamento llamado nebulina. La nebulina se encuentra entre los filamentos de actina y de miosina, así de esta manera. Lo dibujo una sola vez, pero nebulina. ¿Cuál es la función de la nebulina? La nebulina dice que es como el sostén o la guía. ¿Para qué? Para que los filamentos de actina y de miosina se mantengan bien paralelos entre sí, y que cuando haya contracción no se empiecen a cruzar de manera rara, digamos. Entonces es como una guía. O por ejemplo, ¿vieron las vías del tren? Que las vías del tren en el medio tienen los durmientes. ¿Para qué? Para que las vías no estén ni muy separadas ni muy juntas, sino que siempre estén a la misma distancia, ¿está? Y no se desequilibren cuando pasa el tren. Bueno, acá lo mismo. La nebulina es como una guía para que siempre los filamentos de actina y miosina se mantengan paralelos, ¿está? Y finalmente, otro filamento que les voy a contar, me parece que este es el más importante para un tema que vamos a dar dentro del músculo esquelético, que es la titina. La titina es un filamento que tiene forma de tirabuzón, o sea, forma como de resorte, ¿ah? De esta manera. Fíjense, ¿para qué me sirve la titina? Como pueden ver acá, me ancla. O sea, el filamento de miosina no está en el aire, no. La titina lo que hace es anclarme el filamento de miosina a el disco Z. Y acá es lo más importante. Yo quiero que se imaginen, ¿vieron el elástico de la ropa? O en el gimnasio, una soga elástica. Una soga elástica, entonces, ya vamos a estudiar términos que están relacionados con esto. La titina lo que tiene es que yo la puedo estirar, que eso pasa cuando se distiende el músculo, ¿está? Pero la titina es una estructura elástica. ¿Qué significa esto? Que en algún momento va a querer volver a su diámetro inicial, justamente por esa forma de resorte que tiene. Entonces, les adelanto, ¿qué función tiene la titina? Una de ellas les dije recién, que es anclar los filamentos de miosina a los discos Z. Pero la segunda función que tiene es que le da elasticidad al músculo. ¿Está? Esto lo tenemos que estudiar en un gráfico, que se pregunta en cualquier tema, en los orales también, que es el gráfico de longitud-tensión del músculo. Seguramente que lo escucharon nombrar porque el profe a todos les pregunta, al que le toca músculo. Gráfico de longitud-tensión, vamos a tener que estudiar la tensión pasiva, la tensión activa. Bueno, la titina hace, les adelanto, que si yo estiro mucho el músculo, en algún momento él como que quiera volver a su longitud inicial. ¿Está? Así que la titina ancla los filamentos de miosina al disco Z y le da elasticidad al músculo. Eso de última déjenlo en signo de interrogación, porque ya les voy a explicar y les volveré a recordar lo que les dije ahora. Perfecto, entonces. Entonces, esto es un sarcómero, ¿está? Ahora, esto que tienen acá no lo vemos al microscopio óptico,
Nosotros lo que vemos, esto solo se ve al microscopio electrónico. Entonces, al microscopio óptico nosotros solamente vimos en histología bandas claras y bandas oscuras. Entonces vamos a marcar acá, en este gráfico, dónde están las bandas claras y las bandas oscuras, o sea, cómo están representadas. Entonces, se ve ahí, sí. Entonces, a la altura de donde están los filamentos de miosina, actina, miosina, a esa altura vamos a tener las bandas A, o también llamadas bandas oscuras. Bandas A, o también llamadas bandas oscuras. ¿Por qué se ven más oscuras? Porque justamente está formada por la superposición de ambos filamentos contráctiles. Filamentos de miosina y actina. Dato importante que al profe le gusta preguntar. Durante la contracción muscular, estas bandas no modifican su longitud. O sea que las bandas A siempre miden lo mismo. No importa si el músculo se está contrayendo o se está relajando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las bandas I son las que modifican su diámetro durante la contracción. ¿Está? Así que las bandas A no modifican su diámetro durante la contracción o relajación. Esto es lo que nosotros vemos al microscopio óptico. Pero al microscopio electrónico podemos llegar a encontrar subbandas dentro de la banda A. Vamos a encontrar a esta altura las bandas H. Y en la línea media, una línea justamente, que es la línea M. A ver. Nicoli pregunta si las bandas A no modifican la longitud ni el diámetro, ninguna de las dos. En realidad la longitud sería, porque el diámetro sería esto, la longitud. Si me equivoqué, perdón, sí, la longitud. Entonces, no importa si el sarcómero está alargado o está más acortado. La banda A siempre está así, con este diámetro. ¿Está? Así que no modifican la longitud durante la contracción o la relajación. Exactamente. A ver, de nada. Entonces, eso es lo que nosotros vimos en esto al microscopio óptico. Al microscopio electrónico, la banda A está dividida en subbandas. 2 bandas H y una línea M. Las bandas H se llaman así porque la H en inglés es high, que significa alta densidad. ¿A qué nos referimos con alta densidad? Que fíjense que es la zona donde tenemos las cabezas de la miosina. Y después tenemos la línea M. La M viene justamente porque está ubicada en el medio. Ya les voy a mostrar enseguida cómo está formado un filamento de miosina, y van a ver que acá en la línea M es donde todas las moléculas de miosina, que ya les voy a mostrar lo que son, se unen para formar el filamento de miosina. Pero enseguida les voy a volver a repetir esto y ahí me van a entender mejor. Acá es donde todas las moléculas de miosina se unen para formar el filamento de miosina. ¿No? Ya les muestro enseguida. Por fuera de las bandas A vamos a tener a las bandas I. Así que vamos a dibujar acá. Por fuera de las bandas A vamos a tener las bandas I, o también llamadas bandas claras. ¿Ah? ¿Por qué se llaman bandas claras? Porque solamente están formadas por filamentos de actina, no hay filamentos de miosina. Como habrán visto, me pasé del dibujo, ¿no es cierto? Se me fue la mano con la raya. No, en realidad las bandas I son más gruesas. ¿Por qué? Porque están formados por los filamentos de actina de este sarcómero y los filamentos de actina del sarcómero del lado. Hasta la próxima banda. Bueno, de este lado nomás les dibujo. ¿Ah? Entonces, las bandas I son más gruesas que las bandas A, como pueden ver. ¿Por qué? Porque abarcan este filamento de actina y el filamento de actina del sarcómero de al lado. Y como pueden ver, en el centro de una banda I está el disco Z, que no se ve al microscopio óptico, pero ustedes ya lo saben ahora. ¿Está? ¿Qué característica tiene la banda I? Fíjense, es más gruesa que la banda A, solamente está formado por superposición de filamentos de actina, por eso se ve más clara, y esta es la que modifica su longitud
al producirse la contracción o la relajación. Durante la contracción se acorta la banda I, durante la relajación se alarga la banda I. La banda A siempre está así. ¿Ah? ¿Por qué? Piensen que durante la contracción muscular los que se acercan son los filamentos de actina. La miosina siempre está en el mismo lugar. Los filamentos de actina se acercan y por eso se acortan las bandas. Entonces, piensen esto, que cuando nosotros estudiamos contracción, los discos Z se van a acercar un poquito, los filamentos de actina que estaban así van a hacer esto, estaban así, van a hacer esto. Así que la banda I es la que se va a cortar un poquito. La banda A, su longitud siempre se mantiene constante durante la contracción muscular. La banda A, ¿ah? La banda I, su longitud se modifica durante la contracción muscular. Se acorta la banda I durante la contracción, se alarga la banda I durante la relajación. ¿Está? Algo de esto que no me hayan entendido, es muy histológico lo que les conté, pero está como pregunta de bolillero, así que bueno. Todo esto, si en el caso de que no sea presencial el final, igual lo tienen que saber explicar. Con sus palabras, explicar todo esto que les mostré. Entonces, de todas maneras, todo lo que les dije lo tienen ahí en el pizarrón, pero bueno, les quería mostrar paso por paso. Entonces, ya dibujamos los filamentos de actina y miosina. Fíjense que los filamentos estructurales, les dije que los discos Z delimitan a sarcómero y anclaban a los filamentos de actina. Hemos estudiado la alfa-actinina, que reforzaba la unión de los filamentos de actina a los discos Z. Hemos estudiado la titina, que ancla los filamentos de miosina a los discos Z, y por favor agréguenle acá, aunque ya lo vamos a volver a ver, le dan elasticidad al músculo. Función de la titina, por favor agréguenle a su apunte una segunda función, que es que le dan elasticidad al músculo, y lo dejamos en signo de pregunta. Ya les voy a explicar. Eso lo vamos a ver en la última clase recién de músculo. A ver. Ahí pregunta si la nebulina está ubicada a lo largo de todo el sarcómero. Exactamente. ¿Está? Es como, en realidad, ven que yo les dibujé el sarcómero. El sarcómero acá está muy simple dibujado, pero imagínense que la nebulina está a lo largo de todas las fibras. Está acá, en todos los filamentos de actina y a lo largo. Así que imagínense la titina, un montón de titina. O sea que el dibujo del sarcómero es más complicado porque es una maraña de filamentos que están ubicados en diferentes disposiciones. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, la nebulina está ubicada en todo el sarcómero a lo largo de todo el filamento de actina, porque justamente le brinda esa guía para que los filamentos de actina estén bien paralelos siempre y no hagan esto, por ejemplo, cuando se contraigan para que no se entrecrucen y se choquen, sino que siempre estén bien paralelos, ¿ah? Y que el acoplamiento éxito-contráctil sea como perfecto, digamos. De nada, de nada. La nebulina, entonces, como les dije, es la guía o andamio, que es lo mismo, es como un sostén, para que los filamentos de actina y miosina siempre se mantengan paralelos. ¿Ah? Y después, acá en color rojo, les agregué un filamento más, que tengan cuidado con esto. En músculo esquelético sí lo tenemos, pero en músculo cardíaco no. ¿Ah? Yo no lo dibujé acá, ¿por qué? Porque este filamento, que es la distrofina, lo que hace es unir todo el sarcómero que yo les dibujé, lo une a la membrana plasmática. ¿Para qué? Para que cuando el sarcómero se acorte, la membrana plasmática de la fibra también, ¿no es cierto? Y yo pueda ver contracción del músculo. Cuando el sarcómero recupere su longitud habitual durante la relajación, la membrana plasmática de la fibra muscular también. ¿Está? Así que la distrofina hace que todo lo que ocurre en el sarcómero ocurra también en la membrana plasmática. Así que su función va a ser la de adherir el sarcómero al sarcolema, es decir, a la membrana plasmática de la fibra muscular. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente
por alguna enfermedad genética, tiene menos cantidad de distrofina que lo habitual o directamente no tiene. Es ahí entonces cuando va a empezar a tener distrofia muscular de Duchenne o de Becker. ¿Está? Pregunta de examen, fíjense que no es muy difícil lo que tienen que saber, pero el profe ya lo ha preguntado. A veces le da un casito clínico y les pregunta qué tiene el paciente. En la clase de hoy van a ver que yo les voy a enseñar acerca de muchas sustancias químicas que me afectan la fuerza del músculo. Está, por ejemplo, el curare me da debilidad. Por ejemplo, si el paciente se intoxica con un herbicida, o sea, con un insecticida, y aumenta la fuerza muscular. Si el paciente tiene miastenia gravis, tiene debilidad muscular y así. Entonces, ¿qué les puede pasar en el examen? Que el profe les dé un casito clínico y les pregunte cuál es el problema del paciente. Una de las cosas que podría tener es distrofia muscular, o de Duchenne o de Becker. ¿Ah? Ambas alteraciones me van a provocar debilidad muscular. La distrofia muscular de Duchenne, o también llamada DMD, es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ustedes ya saben por genética que una enfermedad ligada al cromosoma X es aquella que es transmitida por las mujeres, pero padecida por los varones. Las mujeres solo son portadoras y los varones son los que sufren la patología. ¿Conocen alguna otra patología que sea ligada al X? En fisiología también tenemos que estudiar la hemofilia. La hemofilia A, en hemostasia en segunda era, también es una enfermedad ligada al cromosoma X. Por ejemplo, el daltonismo para el verde y para el rojo, también es ligada al X. Daltonismo no vamos a estudiar en fisio, pero recuerden que son patologías que ustedes conocen por genética. Entonces, es transmitida por la mamá y padecida por el bebé. La única forma de que una mujer tenga distrofia muscular de Duchenne es que haya tenido una madre que porte el gen de la distrofia y un padre con distrofia muscular. Esto es muy difícil, porque hay veces que no viven durante mucho tiempo las personas que tienen esto. Así que bueno, pero bueno, sería la única manera. Entonces, si estoy diciendo que es ligada al cromosoma X, ocurre en varones. ¿Tá? Generalmente aparece por debajo de los 5 años, a las personas bastante jóvenes. Y la alteración entonces es la ausencia de distrofina. Es más grave que la distrofia de Becker. La distrofia muscular, generalmente el paciente tiene parálisis o sea, empieza con debilidad, pero a corta edad ya no puede caminar. Aparte son pacientes que tienen otros trastornos aparte de esto, como por ejemplo que se automutilan. Es decir, que se quieren lastimar solos y eso, o sea, y no viven mucho tiempo en la realidad. Ahora, en la distrofia muscular de Becker es más leve, porque la de Duchenne no había distrofina, por eso es más grave. En la de Becker hay menos distrofina que lo habitual. Así que el paciente puede vivir más tiempo, hasta podría caminar incluso con un poco de debilidad, o con muletas o algo, pero puede caminar en general, llevar una vida relativamente normal. ¿tá? No es ligada al cromosoma X y ocurre, lo más común es que se presente en una edad entre 15 a 30 años. Que no esté ligada al X significa que puede ocurrir tanto en varones como en mujeres. ¿tá? Y es más leve, hay debilidad muscular, pero no parálisis. ¿tá? El paciente a lo mejor con muletas podría andar perfecto y tener una vida relativamente normal. ¿tá? Así que bueno, ténganlo en cuenta cuando les toque un casito clínico. Bueno, acá está lo que les decía del patrón de bandas, ¿está? Bueno, y acá les puse, las bandas claras hoy se acortan durante la contracción o recuperan su longitud durante la relajación. En cambio, las bandas oscuras OA no se acortan durante la contracción. Su longitud siempre se mantiene constante. Acá tenemos entonces el dibujito del sarcómero que habíamos hecho hace un rato. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarmar este sarcómero y vamos a estudiar los dos filamentos contráctiles que yo les mostré recién, que son los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Acuérdense que si yo desarmo el sarcómero, la actina y la miosina por separado ya no tienen forma de contraerse, ¿tá? Porque juntas hacen que se produzca la contracción. Por separado ya no. Así que vamos a empezar con los filamentos de miosina,
o también llamados filamentos gruesos. ¿Qué es lo que les voy a enseñar acá? Les voy a enseñar cómo yo llegué a este dibujo del filamento de miosina. Para eso tenemos que empezar desde lo más pequeño, que son subunidades proteicas, llamadas cadenas pesadas o cadenas livianas, ¿no? Las cadenas pesadas y las cadenas livianas van a formar la molécula de miosina. Y varias moléculas de miosina van a formar el filamento de miosina. Así que eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, como ven acá, vamos a comenzar de las cadenas polipeptídicas, que son subunidades proteicas, subunidades peptídicas en realidad, donde una molécula de miosina va a estar formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas. Las cadenas pesadas se llaman así porque cada una pesa 200.000 daltons, ¿está? 200.000, no importa, ¿ah? Así que cada cadena pesada tiene un peso molecular de 200.000 daltons, y las cadenas livianas cada una pesa 20.000 daltons, por eso se llaman livianas. Pero no importa en realidad, ¿no? Les comento por qué se llaman así. Las 2 cadenas pesadas van a formar la cabeza y la cola de la molécula de miosina, y las 4 cadenas livianas solamente la vamos a encontrar en la cabeza de la molécula de miosina, y lo más importante es que tienen actividad enzimática, son ATPasas. Así que con esto les estoy diciendo que la contracción es un proceso activo, o sea, necesito ATP para que haya contracción muscular. Ya vamos a ver que la relajación también es un proceso activo. Tanto para la contracción como para la relajación necesito ATP. ¿Está? Y acá entienden por qué. Entonces, vamos a ver cómo ubicamos a esas cadenas pesadas y a esas cadenas livianas. Entonces, las cadenas pesadas, yo les dije que forman la cola y la cabeza de la molécula de miosina. Entonces va a pasar lo siguiente. Las cadenas pesadas se enrollan entre sí para, como si fuera una hélice de ADN, y después se enrollan sobre sí mismas, ¿tá? Para formar la cabeza. Así que sería algo así. Acá tenemos una cadena pesada, ¿tá? Forma la cola y después se enrolla sobre sí misma. La otra cadena pesada se enrolla con la primera, como si fuera una hélice de ADN, y luego se enrolla sobre sí misma para formar la cabeza. Así que esta básicamente es la estructura de una molécula de miosina, donde esta parte que tenemos acá es la cola, y acá, estas dos que tenemos acá son las cabecitas. Hasta ahora solo les dibujé las cadenas pesadas. Forman la cola al enrollarse como si fuera una hélice de ADN, y luego forman la cabeza cuando se enrolla por sí misma. Y después vamos a tener a las cadenas livianas. Las cadenas livianas solamente las vamos a encontrar en la cabeza. 2 cadenas livianas en cada cabeza. ¿Para qué? Para reforzar la unión y que no se desarme, digamos, la cabeza de miosina, y también porque tienen actividad ATPase. Así que estas son las cadenas livianas. Obviamente, imagínense que todo esto está bien unido. ¿Está? Así que, básicamente, la estructura me quedaría algo así, ¿no es cierto? Así. Una vez que se une bien todo esto, acá tenemos la cola y las 2 cabecitas, ¿no es cierto? Como si fuera un tallo con 2 hojitas, algo así. Así entonces una molécula de miosina una vez que está todo bien unido. Así que 2 cadenas pesadas y 4 livianas. Muchas de estas moléculas de miosina se van a unir para formar el filamento de miosina. Pero antes de eso, les tengo que mostrar algo que también ocurre en esta molécula. En esta molécula de miosina vamos a observar que tiene bisagras. ¿Vieron como las bisagras de una puerta? ¿Ah? Las bisagras de una puerta hacen que justamente esa puerta se pueda mover. Acá lo mismo. En la molécula de miosina vamos a tener 2 bisagras. Una bisagra va a estar justo a la mitad de la cola, justo. Y otra bisagra va a estar ubicada justo en la unión de la cabeza con la cola. Obviamente una de cada lado. Entonces, para hacerlo más fácil, es como si yo les mostrara mi brazo y les dijera que acá tengo una bisagra, ¿ven?
para poder hacer este movimiento, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver que la primera bisagra que yo les mostré, que está a la mitad de la cola, es para que justamente parte de la molécula de miosina sobresalga del filamento. Ahora van a ver el dibujo y se van a dar cuenta que es así. Y después, la segunda bisagra está en la unión de la cabeza con la cola, ¿tá? Que es como si fuera acá mi muñeca. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer este movimiento? ¿Está? Este movimiento que hace la cabeza de miosina es lo que en un rato le vamos a llamar golpe activo, que justamente el golpe activo es lo que me permite el acortamiento del sarcómero durante la contracción. Entonces, la primera bisagra es para que parte de la molécula sobresalga del filamento, ya les muestro. La segunda bisagra, en la unión de la cabeza con la cola, es para hacer esto, el golpe activo, que ya vamos a estudiar lo que es, ¿no? Entonces, finalmente, vamos a ver cómo se forma el filamento de miosina, que yo les dibujé feo acá, pero van a ver que es un poquito más lindo. Así que muchas de estas moléculas se van a unir para formar el filamento de miosina, que va a tener una forma como cilíndrica, de esta manera, ¿tá? Y en sus extremos va a tener muchas cabecitas de miosina, ¿tá? Fíjense que las cabezas de miosina están orientadas hacia el centro del filamento. Yo les dibujo algunas, pero sería algo así. ¿Está? Entonces, este es el filamento de miosina. Muchas de estas moléculas forman este filamento. ¿De qué manera? ¿Vieron esta primera mitad de la cola? Bueno, esta primera, y acá está la bisagra. Bueno, les dibujo acá con esta. Acá estaría esta bisagra que yo dibujé, ¿ven? Esta bisagra. Entonces, parte de la cola y la cabeza sobresale del filamento, que yo les dije, ¿ven? Acá está sobresaliendo. Entonces, la molécula, como les dibujé así, no está así, está así, ¿no es cierto? Entonces, parte de la molécula, que sería esta parte de la cola y esta de la cabeza, ven cómo sobresale del filamento. Y después me está faltando esta mitad, ¿no es cierto? Esta mitad se encuentra enrollada con muchas otras colas de miosina para formar esta parte gruesa del filamento. Así que imagínense que acá, les dibujo con otro color para que lo entiendan, imagínense que acá la otra mitad están enrolladas con muchas otras, ¿ven? De acá están todas las bisagras, y de acá muchas moléculas de miosina, ven cómo se enrollan en el centro para formar esta parte gruesa, que es el filamento. El punto medio donde se enrollan, eso es lo que yo les había dicho que era la línea M. Justamente les dije, la subbanda, la línea M que vemos dentro de la banda A, es justamente el centro del filamento de miosina, en donde se están uniendo toda esta primera mitad de las colas de la miosina para formar esta parte gruesa del filamento. Perdón. Entonces, ¿cómo va a estar formado este filamento de miosina? Va a tener la parte gruesa, que yo les dije, todo esto que es el cuerpo del filamento. Después, esta parte que es, está acá de la cola, que sobresale acá, es el brazo. Y la cabeza, bueno, se sigue llamando igual. Así que, partes de la molécula de miosina, cola y cabecitas. Partes del filamento, cuerpo, brazos y cabezas. Un cuerpo y muchos bracitos y cabecitas. Ustedes piensen que sí o sí la molécula de miosina, parte de la molécula de miosina, tiene que sobresalir del filamento para acercarse al filamento de actina. ¿Está? Fíjense que acá yo incluso lo dibujé mal, entre comillas, porque la molécula de miosina tiene que sobresalir un poquito del filamento para poder acercarse al filamento de actina, y luego en algún momento se va a unir y va a producir el acoplamiento, o sea, va a producir el acortamiento del sarcómero. ¿Está? Así que con esto ya saben cómo está formado el filamento de miosina o filamento grueso. ¿Está? Por último, nos está quedando estudiar el filamento de actina. El filamento de actina va a estar formado por, en algunos libros dice 3 moléculas, que son la molécula de actina, la molécula de troponina y la de tropomiosina. O algunos libros dicen simplemente el filamento de actina con el complejo troponina-tropomiosina.
como ustedes le quieran llamar, está bien. ¿Ah? Vamos a empezar primero por la actina. La actina también, al igual que la miosina, va a estar formada por subunidades proteicas. Esa subunidad proteica se va a llamar actina G. ¿Por qué se llama actina G? Porque justamente tiene forma globular, forma como de una pelotita. ¿Está? En el centro, esa actina G, fíjense que ya viene, una vez que se sintetiza, tiene un puntito. Ese puntito es una molécula de ADP. Así que la actina G, ni bien se sintetiza, ya viene con una molécula de ADP incorporada. Eso es lo que más adelante yo le voy a llamar punto activo. Entonces, cuando hablemos de acoplamiento éxito contráctil, yo les voy a decir que la cabeza de la miosina, la cabeza del filamento de miosina, se une al punto activo de la actina. O sea, es importante esto porque ahí es donde se va a unir la miosina para luego producir la contracción. Es ADP. ¿Ah? Muchas de estas pelotitas, de estas actinas G, se van a unir una al lado de la otra para formar la actina F, que se llama así porque ya es más como si fuera una fibra, como un filamento. Así que imagínense algo así. Muchas de estas pelotitas se unen así, una al lado de la otra, y me terminan formando entonces la actina F, ¿no es cierto? La actina F sería algo así, ¿ah? Ya cuando está todo unido. E imagínense que los ADP que yo les dibujé recién van a estar así entonces, uno al lado del otro. ¿Ah? Así que, fíjense cómo ya se formó la actina F por unión de las actinas G. Finalmente, así que actina G forma actina F. Dos actinas F forman el filamento de actina que yo les voy a contar. Dos actinas F. Las actinas F van a enrollar entre sí de manera helicoidal. ¿Está? Así que, básicamente vamos a tener una actina F y después, yo tridimensional no sé dibujar, así que espero que se entienda. ¿Está? Así que, dos actinas F, fíjense cómo se enrollan entre sí. Ahora, una vez que se enrollan, obviamente la estructura queda bien ajustada. Imagínense que es como si yo hiciera esto. ¿Tá? Yo tengo el trapito, ¿tá? Y lo enrollo de esta manera. ¿Ven? Entonces, las dos actinas F, una vez que se enrollan de manera helicoidal, hacen esto. ¿Ven? Si ustedes miran desde lejos, este trapito tiene forma cilíndrica, ¿ven? Tiene forma larga y cilíndrica. Si miran de cerca, ven que está enrollado. Entonces, todos los puntos activos que yo les estaba mostrando recién, que estaban derechos, al enrollarse el filamento, van a quedar ubicados de manera escalonada. Es decir, de esta manera. Entonces, una vez que estas dos moléculas de actina F se enrollan, me va a quedar algo así. Me va a quedar una estructura cilíndrica, pero me doy cuenta que está enrollada justamente porque los puntos activos, los ADP, que yo les dibujé hace un rato, van a estar ubicados de esta manera, de manera escalonada. ¿Para qué están ubicados de manera escalonada? Para que cuando la miosina se quiera unir a la actina, siempre encuentre un punto al cual unirse. Imagínense que los puntos activos solo estuvieran de este lado y de este no, por ejemplo. Y ahí se me complicaría si se quisiera unir una miosina. Entonces, los puntos activos están ubicados de manera escalonada, así que cuando la miosina se quiere unir, encuentra un punto seguro. ¿Está? Así que con eso vimos cómo es el filamento de actina. El filamento de actina, recuerden que lo que yo les mostré acá es que acá es donde se va a unir la miosina cuando llegue el momento de hablar de contracción muscular. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos en reposo, cuando el músculo está en reposo, estos puntos activos no se ven. ¿Por qué? Porque están tapados por otro filamento que es el filamento de miosina, o por la molécula de tropomiosina. Entonces, la molécula de tropomiosina es una molécula alargada que a su vez es como si yo a este trapito que les mostré acá, a su vez le pongo otro hilo que lo vuelva a rodear. Bueno, sería algo así. Entonces,
yo tengo el filamento de actina que les dibujé recién, esos puntos activos que yo les dibujé, la realidad es que en reposo del músculo no se ven porque están tapados por la tropomiosina, de esta manera. Así que ustedes imagínense que la tropomiosina está debajo de la tropomiosina están estos puntitos. Entonces, los puntos activos de la actina solo se van a hacer visibles cuando yo quiera hacer contracción. Pero en reposo, fíjense que están tapados por la tropomiosina. Después acá, recuerden que yo les dibujé la actina. Por último, me está faltando la molécula de troponina. La molécula de troponina está formada por 3 subunidades que están unidas como si fuera un racimo de uvas. Vamos a tener en la parte de arriba la troponina C. ¿Por qué? Porque tiene afinidad por el calcio, así que ya están viendo que vamos a necesitar calcio para la contracción, pero eso ustedes ya lo saben. Y después la troponina T y la troponina I. La troponina T está unida a la tropomiosina y la troponina I está unida a la actina, pero la letra I significa inhibidor, porque cuando esta estructura está, el músculo está en reposo, no se puede producir la contracción, ya que estos puntitos no se ven, ¿está? Así que esto es una molécula de troponina formada por 3 unidades, troponina C, troponina T y troponina I, ¿está? Y están ubicadas cada cierto tramo, así de esta manera, C, T, E, I, C, T, E, I, y así. Cada cierto tramo la van a encontrar. ¿Ah? Esto entonces es la troponina. Así que de esta manera ya tienen cómo está formado el filamento de miosina y cómo está formado el filamento de actina. Y de paso, sí. Uy. La molécula de tropomiosina, en reposo me dijo que no va a hacer que se vea, ¿cómo se llamaba? Los O sea, puntos activos de la actina. ahí está, gracias. Serían entonces, espérame un chiquitín, acá. ¿Vieron estas moléculas de ADP que yo les expliqué desde el principio? Bueno, generalmente ya no le vamos a llamar ADP de ahora en adelante, le vamos a llamar puntos activos. Y el dato importante, que siempre que yo vea estos puntos activos, o sea, mejor dicho, siempre que la miosina, las cabecitas de la miosina se encuentren con ese punto activo, se van a unir y se va a producir la contracción muscular. Ahora, si el músculo está en reposo, ¿por qué no hay contracción muscular? Justamente porque estos puntitos que yo les dibujé no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque están siendo tapados por la tropomiosina. Así que en reposo, la tropomiosina acá está tapando, está sobre los puntos activos de la actina. Durante la contracción, ya vamos a estudiar que la tropomiosina se corre de ahí, y ahí sí yo veo los puntitos, y ahí sí la miosina se puede unir para provocar la contracción. ¿Está? ¿Esa era tu duda? Sí, profe, muchas gracias. Buenísimo, de nada. De paso, les recuerdo, desde el punto de vista clínico, perdón, desde el punto de vista bioquímico, si ustedes se acuerdan la troponina, el músculo cardíaco tenemos en la misma estructura. Si ustedes recuerdan, la troponina, que es un filamento que forma parte del aparato contráctil, la troponina y se usa para diagnóstico. Si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, la troponina I es la primera que aumenta en sangre. ¿Por qué? Porque eso indica que el músculo cardíaco se rompió, se destruyó por el infarto y liberó la troponina I. Así que recuerden, la troponina I no es una enzima sérica, pero el hecho de que esté aumentada en sangre ya me está indicando que la célula se rompió. ¿Está? En el caso del infarto de músculo estriado esquelético, se prefiere evaluar la LDH. ¿Se acuerdan? El músculo tiene LDH, o el músculo también tiene la CPK, MM, recuerden el músculo esquelético, pero bueno, en músculo estriado cardíaco tenemos la CPK, MB, y por ejemplo podemos mirar también la troponina I, aparte de la LDH y la GOT, etc. ¿Está? Pero bueno, es como para que lo vayan relacionando con la parte bioquímica o de patologías. Entonces,
ver, esperen que apago mi luz. Entonces, acá está lo que les expliqué de los filamentos de miosina, ¿ven? Las cadenas, las 6 cadenas formaban la molécula formaba entonces el filamento de miosina, ¿tá? Por otro lado, les expliqué acá también los filamentos de actina, ¿ven? La actina G, que forma luego la actina F, 2 actinas F forman la molécula de actina, o algunos le llaman filamento ya directamente, y a esto, a la troponina y a la tropomiosina les llaman complejo, troponina, tropomiosina. La troponina, fíjense, con sus 3 unidades, ubicadas para formar el filamento de actina, y la tropomiosina, que fíjense que me está tapando a los puntos activos de la actina. Con esto, entonces, ustedes ya conocen la estructura completa que tiene el músculo estriado esquelético, y es pregunta de bolilla también. No es muy difícil la pregunta, pero bueno, es lo que el profe les pide, y lo del sarcómero también, todo junto. Entonces, en orden, ustedes van a ver que en los libros explican esto de los filamentos y ya hablan de la contracción. A mí me gusta explicar la historia en orden. Ya explicamos la estructura del músculo. Lo que tenemos que ver ahora es cómo se inerva, porque la inervación es lo que después va a llevar a la contracción muscular. Así que, por lo tanto, vamos a comenzar a hablar ahora de la inervación del músculo estriado esquelético. Estoy hablando de la placa neuromuscular, o también llamado sinapsis mioneural. El tema ustedes más o menos ya lo conocen, porque en las clases anteriores yo les hablé de sinapsis. Así que ustedes ya están sabiendo que la placa neuromuscular, o sinapsis mioneural, es una sinapsis química. ¿Qué significaba sinapsis química? Que había liberación del neurotransmisor por parte de la membrana presináptica, el neurotransmisor atravesaba el espacio sináptico y se unía a un receptor en la membrana postsináptica. Fíjense que ya saben del tema, e incluso les di este ejemplo y les dije, bueno, el músculo lo vamos a desarrollar mejor. Entonces, como toda sinapsis química, ustedes ya saben que tenemos una membrana presináptica, un espacio sináptico y una membrana postsináptica. La membrana presináptica es la membrana plasmática del terminal o botón sináptico, que la función que va a tener este terminal o botón sináptico es sintetizar, almacenar y liberar al neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Les voy a tener que enseñar todo esto. Cómo se sintetiza, cómo se almacena y cómo se libera la acetilcolina, y lo vamos a ver enseguida. Una vez que la acetilcolina se libera, va a tener que atravesar el espacio sináptico, que ustedes recuerden, no es un espacio en blanco. No es que es un espacio vacío, me refiero. No. Hay tejido conectivo ahí, su diámetro es de 20 a 30 nanómetros, y contiene, como les dije, tejido conectivo formado por colágeno, y también una enzima, que es la enzima acetilcolinesterasa, o también llamada ACHC, para diferenciar de la acetilcolina, que es A mayúscula, CH minúscula. Esto es A mayúscula, CH minúscula, CE mayúscula. ¿tá? Acetilcolinesterasa significa eso. Ya vamos a estudiar en un rato que una vez que la acetilcolina termina de cumplir su mecanismo de acción, lo tenemos que inactivar. Y dijimos que una de las maneras de inactivar a un neurotransmisor era degradándolo. ¿Está? Que eso es lo que hace la acetilcolinesterasa. Por favor, no se confundan acetilcolinesterasa con colina-acetiltransferasa. Vamos a ver enseguida, porque en el examen por ahí nos explota la cabeza a veces y nos mareamos todos. La colina-acetiltransferasa, no se preocupen que lo tienen escrito ahí enseguida, la colina-acetiltransferasa sintetiza acetilcolina. La acetilcolinesterasa inhibe, degrada a la acetilcolina. ¿Ah? Cuidado con eso. Perdón, perdón. Bueno, por lo menos no tengo fiebre. Entonces, por último, perdón, me olvidé de comentarles, acá tienen, al espacio sináptico, en algunos libros también les llaman hendidura sináptica,
o valle sináptico, o en el Guyton también le llama gotiera sináptica. El nombre es re raro, pero bueno, está bien también. Hendidura, valle o gotiera sináptica es lo mismo. Ya vamos a ver que no es lo mismo que hendidura subneural, que ya les comento qué es, pero por ahí anda. Por último, vamos a tener a la membrana postsináptica, que estamos hablando de la membrana plasmática de la fibra muscular, o también llamado sarcolema, ¿no es cierto? Esta membrana plasmática, acá tiene la fibra muscular, tiene receptores para que se pueda unir la acetilcolina, a los cuales a estos receptores le vamos a llamar receptores nicotínicos de acetilcolina. No se vayan a confundir con los receptores que tiene músculo liso. Recuerden que el músculo liso de cualquier parte del cuerpo tiene receptores muscarínicos de acetilcolina, que son metabolotrópicos, o sea, asociados a proteínas GS, GI, GQ. El músculo esquelético tiene receptores nicotínicos de acetilcolina, que son ionotrópicos, son canales de sodio, dependientes de ligando, que enseguida los vamos a estudiar. Entonces acá les puse un esquemita feo, como yo dibujo, pero bueno, entonces tenemos el axón, no dibujé la neurona completa, sino el axón, con el terminal o botón sináptico, que libera la acetilcolina se une a su receptor, y ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Entonces, recuerden, esto es placa neuromuscular o sinapsis mioneural. Ahora, pregunta de examen, oral quizás. ¿Es lo mismo decir placa neuromuscular que decir unidad motora? No. La unidad motora es un término mucho más amplio que placa neuromuscular. ¿Por qué? Porque el profe les puede preguntar, si se lesiona una unidad motora, ¿va a haber parálisis muscular? Si se lesiona una placa neuromuscular, ¿va a haber parálisis muscular? Entonces, tenemos que conocer la estructura para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, placa neuromuscular no es lo mismo que unidad motora. ¿Qué es la placa neuromuscular? Recién dijimos, es un terminal sináptico y una fibra muscular. En cambio, una unidad motora es una alfa-motoneurona del asta anterior de la médula espinal con todas las fibras musculares que inerve esa alfa-motoneurona. Para que ustedes entiendan, el dibujo se entiende re fácil. Yo les dibujé acá una alfa-motoneurona. ¿Qué son? Nosotros pensamos, bueno, si tiene un solo axón, tiene un solo terminal. Y no es así. Eso es lo que dibujamos como para entender el tema. La realidad es que tienen razón, obviamente. Esta alfa-motoneurona del asta anterior de la médula espinal tiene un solo axón, un solo cono axonal, un solo axón. Pero ese axón, fíjense, se ramifica miles de veces. En cada una de esas ramificaciones tiene al final un terminal sináptico. Cada uno de esos terminales va a inervar una fibra. Entonces, fíjense, para que vean la diferencia. Esto es una placa neuromuscular, un terminal y una fibra. En cambio, esto es una unidad motora, una alfa-motoneurona con todas sus plaquitas neuromusculares. Por lo tanto, piensen por lógica. Si yo lesiono una placa muscular, ¿va a haber parálisis de un músculo? Obviamente que no, porque una fibra muscular nomás es la que no va a funcionar. Las otras sí. Ahora, si el paciente tuviera una patología que me destruye alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, que me destruye unidades motoras, ese paciente va a empezar a tener parálisis de músculos, cada vez más fuertes. Justamente hay una patología que me destruye unidades motoras que se llama ELA. Seguramente que de nombre ustedes la conocen, la esclerosis lateral amiotrófica. Ustedes recuerdan que este físico llamado Stephen Hawking, no sé si vieron la película de la historia de él tenía esta enfermedad. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes mueren más o menos a los 2 años de que se le diagnostica la enfermedad, porque obvio, imagínense que se le van destruyendo alfa-motoneuronas y cada vez más músculos se paralizan, hasta que imagínense si se paraliza el diafragma, el paciente no puede respirar. Entonces, una lesión de la placa neuromuscular, de una placa, ¿me va a producir parálisis de músculo? No. Ahora, una destrucción de una unidad motora, sí. ¿Está?
Entonces, vamos a explicar un poquito mejor algunas cositas que aparecen en el práctico de fisio. En el práctico de fisio, ustedes van a ver que tenemos dos tipos de unidades motoras. Unidades motoras pequeñas y unidades motoras grandes. Las unidades motoras pequeñas están formadas por una alfa motoneurona y hasta 1000 fibras musculares. Y sirve para realizar movimientos finos o bien específicos. Por otro lado, va a haber músculos que tienen unidades motoras grandes, es decir, una alfa motoneurona que inerva a 2000 a 3000 fibras al mismo tiempo. Esto sirve para realizar movimientos gruesos o poco específicos. Para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. El ejemplo que siempre doy es el siguiente. Vamos a suponer que yo soy niñera. Yo tengo una guardería y tengo que cuidar a niños. Bueno, hoy me tocó cuidar 2 niños nomás, ¿está? Entonces yo, como tengo 2 niños que cuidar, perfecto, los puedo controlar bien, que no se mande ninguna cagada y eso, ¿está? Ahora, mañana, vamos a suponer, me toca cuidar 40 niños, yo sola para 40 criaturas. No voy a poder controlarlas a todas al mismo tiempo, entonces alguna, bueno, puede ser que se me escape, digamos, ¿está? Lo mismo pasa con las unidades motoras. Si las unidades motoras son pequeñas, significa que una alfa motoneurona controla pocas fibras y las puede controlar mejor, porque inerva pocas fibras. Entonces, por eso esas fibras realizan movimientos más finos. Por ejemplo, los músculos de las cuerdas vocales, los músculos extrínsecos del ojo. Imagínense que yo los músculos extrínsecos del ojo utilizo para cambiar constantemente la dirección de mis ojos, de manera bien fina. Las cuerdas vocales se contraen de manera milimétrica para poder realizar los diferentes sonidos que ustedes están escuchando. Así que los músculos pequeños suelen tener unidades motoras pequeñas justamente porque sirven para movimientos finos. Traten de recordar esto porque en la próxima clase les voy a hablar de los tipos de fibras musculares que podemos tener, los tipos de músculos. Tenemos músculos blancos, músculos rojos y cada uno tiene unidades motoras diferentes, ¿verdad? Por otro lado, hay músculos más grandes, digamos, que no sirven para movimientos finos, sirven para hacer fuerza. Entonces, esos músculos que sirven para hacer fuerza, no para hacer movimientos específicos, tienen unidades motoras grandes. ¿Qué significa eso? Que una alfa motoneurona controla muchísimas fibras. Entonces, no va a poder controlar movimientos bien finos, pero sí va a poder inervar esas fibras para que se contraigan. ¿Está? Eso es lo que significa lo que leyeron ahí. Ya les voy a volver a recordar esto, ¿está? Cuando veamos los tipos de fibras musculares, los tipos de músculos. Y otra cosa que se suelen confundir. No sé por qué motivo piensan que cuando yo digo unidad motora pequeña digo poca inervación. No, por el contrario. Una unidad motora pequeña significa pocas fibras inervadas por una alfa motoneurona, o sea, mucha inervación. Unidad motora pequeña, entonces, significa mucha inervación. En cambio, unidad motora grande significa poca inervación, poco control. ¿Tá? Eso es lo que tienen que recordar. ¿Tá? Y por último, lo que yo les decía. Tenemos una patología que se llama ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad autoinmune que destruye unidades motoras. O sea, si yo destruyo esta alfa motoneurona del asta anterior, fíjense que un montón de placas neuromusculares no van a funcionar, ¿está? Y el paciente va a tener parálisis, ¿está? Esta parálisis muscular empieza en sentido ascendente, empieza en los pies y empieza a ascender. Imagínense que cuando llega acá al diafragma o al tórax, el paciente ya no puede respirar. Por eso habrán visto que hay que recurrir a la traqueotomía para que el paciente respire. Si se acuerdan de la película esta de Stephen Hawking, llegó un momento que él ya tenía paralizadas las cuerdas vocales. Así que tenía que usar un aparato que traduzca los movimientos oculares o de la cara que él realizaba. Imagínense, ¿está? Generalmente los pacientes viven 2 años máximo. No se sabe por qué él vivió como 40 más de los que se le había diagnosticado. Pero bueno, no quiero que confundan la esclerosis lateral amiotrófica con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple también es una enfermedad autoinmune, pero que destruye las vainas de mielina de los nervios. Entonces, imagínense según lo que estudiamos anteriormente. Si nosotros destruimos las vainas de mielina de los nervios,
esos nervios van a tener una menor velocidad de conducción. El impulso nervioso no se va a poder transmitir bien y el paciente va a empezar con temblores. Luego va a tener parálisis, pero primero con temblores. ¿Tá? Entonces, pongo un ejemplo. Si yo quiero agarrar este mate, ¿tá? Como mis nervios tienen vainas de mielina, yo voy directo al mate, lo agarro, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen esclerosis múltiple, el impulso nervioso que pasa por sus nervios no se conduce bien, porque le falta mielina. Entonces el paciente va a realizar esto. ¿Está? No es lo mismo que el Parkinson, pero sí, también se provocan temblores por falta de mielina en los nervios. Así que solo no se vayan a confundir. La ELA es la que en realidad tendrían que saber, pero para que no se confundan con esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, vamos a hacer un recreíto entonces, y ahora a la vuelta del recreo comenzamos a estudiar cómo funciona específicamente esa placa neuromuscular. ¿Está? Así que 10 minutitos de recreo y enseguida continuamos con la clase.